23º domingo del tiempo ordinario. Hoy te saludo desde aquí, desde mi casa, antes de emprender un viaje a Europa, donde estaré un mes y medio. Iré a encontrar a mi familia y estaré un tiempo con mi hija también y estaré un tiempo de misión. Así que a partir del próximo fin de semana te estaré saludando desde diferentes lugares de Europa en donde tengo compromisos. Te pido que me tengas en tu oración, por favor. Les doy la bienvenida a todos a este canal de YouTube, a esta página web, a este espacio también en mis redes sociales y a tantos que con cariño retransmiten y comparten este entremés dominical. Hoy nos encontramos con un texto sencillo, un texto profundo, un texto corto del Evangelio de Juan en el capítulo 3, los versos 13 al 17, porque hoy domingo estamos celebrando en este domingo la fiesta de la exaltación de la cruz. Por eso hacemos como un paréntesis en nuestra lección dominical, en donde venimos avanzando en otra línea de comprensión. Pero para los que no están tan enterados, entonces, al ser esta una fiesta importante, la exaltación de la cruz de Jesús, por eso se nos propone en la liturgia capítulo 3, versos 13 al 17. Dice la Escritura: Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga en él la vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Amén. Un texto cortito, un texto profundo, un texto significativo, un texto interesante en esta fiesta de la exaltación de la cruz. Y el texto nos plantea el para qué. ¿Para qué la fiesta de la exaltación de la cruz? ¿Cuál es su sentido para ti, para mí, para ti que me estás acompañando? Yo creo que la clave está bueno, por supuesto, hay que regresar a ese texto del libro de los Números. Si mi memoria no me falla, por allá en el capítulo 21, versos 4, 5, 6, ese pedacito como hasta el 9 o 10, qué sé yo. Ya tú miras ahí en tu Biblia y dices, Pacho Bermeo me está diciendo mentiras. Yo creo que es capítulo 21 del libro de los Números y yo creo que son los versos 4 al 8, al 9, al 10, tal vez al 9, bueno, en donde el pueblo estuvo murmurando contra Yahvé, quejándose, diciendo, pero ¿para qué Dios nos sacó de Egipto? Ojo a la murmuración. ¿Para qué Dios nos sacó de la esclavitud de Egipto si nos iba a llevar al desierto a que nos muriéramos de hambre? Y estamos hastiados del maná y aquí no hay más nada y estamos desesperados de este sol, de este tránsito, de este tener que andar. Empezaron a murmurar y a quejarse contra Dios y contra Moisés, por supuesto. Y entonces aparecen las serpientes y empiezan a morderlos y empiezan a morir. Y entonces luego ellos se dan cuenta y van y buscan a Moisés, el pueblo, y le dicen a Moisés, nosotros nos equivocamos, hemos pecado, es la figura que utilizan.
contra Dios, hemos murmurado de ti. Intercede ante Dios para que nos quite estas serpientes. Entonces Moisés va y habla con Dios y Yahvé le dice a Moisés que haga una serpiente de bronce, que la ponga en un mástil, en un asta, que la ponga en un lugar alto y que cuando la gente sea mordida por las serpientes, dirijan su mirada a esa estandarte, a esa estatua de la serpiente que es elevada, exaltada, levantada. Y el texto dice efectivamente, si mal no estoy, que cuando la gente era mordida por las serpientes y levantaba su mirada y la ponía en ese estandarte, en esa serpiente de bronce levantada, signo de la obra de Dios que rescata desde aquello mismo que a la gente la está destruyendo. Ojo. Entonces la gente se sanaba y tenía la posibilidad de seguir viviendo, pero de seguir viviendo de otra manera. Ese es el sentido que está en el fondo. Por eso es que la liturgia nos trae este texto, ¿no? En el que se nos dice que así como Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que crea tenga en él la vida del Eterno. Ahí ya podríamos hacer un retiro con esa afirmación. Y es que el parangón, el paralelo es el mismo, es un texto, por supuesto, una lectura intertextual. Por eso te he contado de memoria esa narración de Números, en donde nos encontramos aquí con Jesús diciendo, ¿para qué fue que Dios lo envió? ¿Cuál es el propósito de Dios enviando a su Hijo para que se encarne y se revele en coordenadas de fragilidad humana? Celebrar la exaltación de la cruz, de acuerdo a la teología del Evangelio de Juan en este texto, es celebrar que el misterio pascual, el misterio de Jesús en la cruz, tiene una relación directa con el misterio de la encarnación. ¿Por qué? Te lo dije en el libro de los Números. Dios le mandó a Moisés a hacer una serpiente, no un cazador de serpientes. Es decir, las serpientes mordían a las personas morían a una serpiente hecha por orden de Dios y mediación de su enviado. Y el hombre que era mordido por la serpiente miraba a una serpiente. En el Evangelio de Juan, en la exaltación de la cruz, el hombre agobiado por el sinsentido, por el encerrarse en sí mismo, el hombre que está muriendo, que está siendo mordido por el egocentrismo, que está agonizando existencialmente todos los días por su incapacidad de salir de sí, de dar la vida, de eso que me has oído tantas veces, de proexistir, de entregarse, de darse, incapaz de la felicidad propia, de la realización, tiene que mirar al hombre, por eso habla del Hijo del Hombre que será elevado, al hombre que revela a Dios en la fragilidad del crucificado, que ahora es exaltado, levantado en el Calvario, en el monte Gólgota, para que todos nosotros, tú y yo,
que estamos siendo mordidos, atacados por todas esas cosas, al poner la mirada en Él, la vida en Él, la historia en Él, al entregarle nuestra existencia a Él, al encontrar en Él la manera de vivir la vida eterna aquí, ahora. Por eso el texto es maravilloso. Para que todo el que crea, no se te olvide que creer en la teología de Juan, en general en el Nuevo Testamento, se dice en griego pisteio, es apoyar la vida, afincar la existencia, pararse firmemente sobre un estilo de vida que transforma, que es realizador, que es el estilo de vida del crucificado. Eso significa creer. Creer no tiene nada que ver con aprenderse el credo y repetirlo, con ir a celebrar sacramentos sin sentidos, sin claridades, sin horizontes relacionales. No tiene nada que ver con aprenderse dogmas y nada más. Es que la gente cree que creer es eso. No, creer es poner la vida en movimiento desde la revelación del estilo de vida de Jesús. Y por eso avanza. Porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único para que todo aquel que crea en Él, que viva a su manera, eso significa creer en Él, que viva ese estilo de vida, pues tenga la vida del eterno. Oye, no se te olvide que para la teología del Evangelio, la vida eterna no es lo que sucede en el más allá, no es lo que pasa cuando estiras la pata, cuando la gente deja de respirar y el corazón deja de bombear. No, la vida eterna no es lo que pasa allá. La vida eterna es la vida del eterno, la vida en Dios, aquí y ahora, que es lo que va a construir la base de cualquier cosa que pase en el más allá. Pero la clave está en el más acá, en el ahora. Por eso el texto dice, porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Dios no envió a juzgar. Oye, ¿cómo te va a ti con la elaboración de juicios, de señalamientos? ¿Tú eres de esos o estás en una comunidad donde hay un montón de esos parados sobre su pedestal de moralismos espiritualistas que se creen que pueden andar juzgando a la gente? Eso me parece una cosa muy extraña. O sea, ¿qué teología hay detrás de esas coordinaciones, directrices, sacerdotes, obispos, religiosas, predicadores, líderes, que andan juzgando la vida de los otros? Yo no sé si tú tienes esto claro. Dios nos va a juzgar al final de todo. Y si Dios no juzga aquí, ahora, en este momento, sino al final es cuando Él va a juzgar, porque hay gente que sí se atreve a levantar el dedo y acusar y juzgar aquí y ahora. Si el Dios de la vida, el Dios todopoderoso, el juez supremo, nos juzgará al final, porque hay gente que sí se atreve a juzgar en el mientras tanto, en el durante, si mi Dios lo hace. Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar, sino para que todos tengan vida en Él. Por eso hay que levantar la mirada y poner la vida en el exaltado. La fiesta de la exaltación de la cruz no es la exaltación de un pedazo de madera, de un par de travesaños. No, la exaltación de la cruz es mirar al crucificado, no a donde lo mataron, sino el estilo de vida de ese que lo encarnó en la fragilidad y se nos reveló allí. La exaltación de la cruz no es para mirar la cruz, es para mirar al crucificado y vivir a su manera. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Chao, chao.